Hola, saludos a todos. En los próximos minutos les voy a hablar sobre los aspectos fundamentales de esta asignatura de fisiopatología y de factores que predisponen a la génesis de la tromboembolia de pulmón. Como ya han visto en la anterior asignatura, desde el punto de vista epidemiológico, la embolia de pulmón, que es la forma más grave de presentación de la enfermedad tromboembólica venosa, es también una de las principales enfermedades cardiovasculares en frecuencia y también por su gran impacto en términos de salud y de morbimortalidad asociada. Como bien saben, la embolia de pulmón aguda se caracteriza por una oclusión parcial o completa de una o más arterias pulmonares, lo cual pues acontece debido al enclavamiento de trombos en arterias del pulmón que en la mayoría de las ocasiones provienen de venas pélvicas o de las piernas. Como vamos a ver, esta enfermedad, esta entidad, la embolia de pulmón, se puede manifestar de una forma muy heterogénea y con pronósticos, por lo tanto, muy variables, desde formas con especial buen pronóstico a corto plazo hasta formas más graves que pueden conllevar un colapso hemodinámico con un riesgo alto de mortalidad por la propia embolia de pulmón. Aquí les muestro, aquí pueden ver los dos grandes objetivos para esta lección, que son entender bien toda la fisiopatogenia de la enfermedad, sobre todo por su impacto sobre el sistema cardíaco y respiratorio, lo que nos va a permitir comprender mejor cómo evaluamos su pronóstico. Y en segundo lugar, conocer bien qué factores son los que se relacionan con la génesis de estos fenómenos tromboembólicos, por su interés tanto en prevención primaria como en prevención secundaria de la enfermedad tromboembólica venosa y que vamos a necesitar conocer sobre la circulación pulmonar para poder entender qué repercusión tienen estas oclusiones trombóticas agudas en el árbol vascular arterial pulmonar. Pues en primer lugar, que la circulación pulmonar es un sistema de alto flujo, que se va a caracterizar por ser un sistema de bajas resistencias vasculares y con una baja presión transmural. Así que, como saben, está formado por vasos de una pared fina, poco muscularizada y con una gran capacidad por ello para dilatarse ante situaciones de mayor demanda de flujo sanguíneo en la circulación pulmonar. Por ello, el ventrículo derecho se caracteriza por presentar una baja impedancia hidráulica con presiones que son, al menos comparativamente, muy inferiores a las sistémicas, lo que va a favorecer el adecuado intercambio gaseoso y también va a permitir al ventrículo derecho conservar su gasto cardíaco con un bajo coste energético, que es 4 veces inferior al coste energético del ventrículo izquierdo para mantener el mismo gasto cardíaco. Por el contrario, estas paredes finas del ventrículo derecho también suponen, por otro lado, una peor adaptación al aumento brusco de la poscarga del ventrículo derecho, como sucede en la embolia de pulmón aguda. ¿Y de qué va a depender realmente la respuesta hemodinámica a la embolia de pulmón? Pues aquí les resumo cómo tanto la fisiopatología como las manifestaciones clínicas de la embolia de pulmón aguda van a depender fundamentalmente de estos tres factores que condicionan la respuesta hemodinámica y que son, por un lado, la extensión de la obstrucción trombótica, pero también la reserva cardiopulmonar basal del paciente y el efecto y la respuesta neurohormonal. Aquí les traigo esta figura traída de las últimas guías europeas de la embolia de pulmón, que resume bastante bien todo el proceso de los potenciales efectos deleterios que produce la embolia de pulmón, fundamentalmente sobre el ventrículo derecho y la circulación pulmonar. Como ven, la aparición de todos estos factores fisiopatológicos van a ser los que determinen la gravedad en la presentación de la embolia de pulmón aguda. Así vemos como la embolia de pulmón puede desencadenar distintas respuestas que son progresivas, tanto a nivel del miocardio, sobre todo a nivel de las cavidades derechas, evidentemente, pero también sobre la circulación pulmonar y el intercambio gaseoso, y que van a contribuir todas ellas de forma perniciosa, de forma desfavorable en la evolución, en el pronóstico de la embolia de pulmón aguda, pudiendo progresar en último término hasta el colapso hemodinámico y el consecuente fallecimiento del paciente por la propia embolia aguda de pulmón. Otra pregunta muy interesante a contestar es cuál va a ser la relación entre el grado de obstrucción de los vasos pulmonares producidos en la embolia de pulmón y el aumento consecuente de la presión de las arterias pulmonares. Pues bien, como ven en esta figura teórica, estas oclusiones vasculares pulmonares producen un efecto que es acumulativo sobre las presiones arteriales pulmonares y que van a depender del número pero también del tamaño de los trombos, siendo considerados pues estos los principales determinantes en el incremento en las resistencias vasculares pulmonares. En cualquier caso, debemos recordar, no olvidemos nuevamente que esta respuesta hemodinámica va a depender en cualquier caso también de la reserva cardíaca y de la reserva pulmonar del paciente. Algunos trabajos han demostrado que en ausencia de enfermedad cardiopulmonar previa, la obstrucción
como ven, de más del 30% del lecho vascular pulmonar, va a producir de forma consistente una elevación de las presiones arteriales pulmonares, que difícilmente va a superar los 40 milímetros de mercurio por las limitaciones fisiológicas del propio ventrículo derecho a adaptarse rápidamente a este aumento abrupto, a este aumento brusco en la poscarga producido por la embolia de pulmón. O explicado de otro modo, cuando nos encontremos con un paciente que presenta una presión pulmonar media superior a 40 milímetros de mercurio durante la fase aguda de la embolia de pulmón, nos debe hacer sospechar que se trata de un corazón derecho ya preacondicionado, como sucede en pacientes con una hipertensión pulmonar previa. Así que, como les acabo de decir, el grado de obstrucción vascular pulmonar va a ser el principal determinante para este aumento abrupto de la poscarga, pero no va a ser el único. De hecho, como les muestro en la diapositiva, en el seno de una embolia de pulmón también se puede producir una vasoconstricción adicional mediada por el efecto de algunos mediadores vasoactivos, como son el tromboxano A2 y también la serotonina, y que nos va a condicionar también un aumento mayor aún de la poscarga sobre las cavidades derechas. Por otro lado, también debemos tener en cuenta un tercer mecanismo potencialmente implicado, que es la vasoconstricción hipóxica sobre zonas del pulmón que están afectadas. Por lo tanto, el aumento de la presión de las arterias pulmonares en el contexto de una embolia de pulmón aguda y la mayor poscarga consecuente del ventrículo derecho nos puede favorecer la aparición de una disfunción del ventrículo derecho en el contexto de una embolia de pulmón aguda. Si aplicamos la famosa ley de Laplace a la embolia de pulmón y con las características que ya hemos visto que presenta un ventrículo derecho de forma fisiológica, ante este aumento brusco de la poscarga, el ventrículo derecho lo que hace es adaptarse mediante una dilatación para poder conseguir así conservar el gasto cardíaco. En la embolia de pulmón aguda, esta situación es, por lo tanto, a priori transitoria y se revierte, se puede lograr revertir mediante un remodelado inverso del ventrículo derecho tan pronto como se logra, con las medidas terapéuticas evidentemente adecuadas, eliminar ese elemento, esa obstrucción trombótica de las arterias pulmonares que justifican esta sobrecarga sobre las cavidades derechas. Esta dilatación adaptativa del ventrículo derecho en la embolia de pulmón produce también un trastorno en las propiedades contráctiles del miocardio del ventrículo derecho, produciendo una mayor tensión en la pared de las cavidades derechas con un estiramiento de sus miocitos, lo que prolonga el tiempo de contracción del ventrículo derecho. Característicamente, esta prolongación en el tiempo de contracción del ventrículo derecho puede producir también un desplazamiento del septo interventricular hacia las cavidades izquierdas durante la fase inicial de la diástole del ventrículo izquierdo, lo que predispone, lo que puede favorecer una desincronización de los ventrículos y puede contribuir a un descenso en el gasto cardíaco, contribuyendo a la hipotensión sistémica asociada a la propia embolia de pulmón. Por lo tanto, la disfunción del ventrículo derecho es la principal forma de presentación del principal impacto pernicioso de la embolia de pulmón aguda sobre el ventrículo derecho, siendo por lo tanto la causa principal de la evolución hacia una situación de bajo gasto cardíaco y de muerte por la propia embolia de pulmón. Por otro lado, además de la propia disfunción del ventrículo derecho, en la embolia de pulmón aguda también tenemos que tener en cuenta que se puede producir una isquemia miocárdica del ventrículo derecho, que también condiciona el pronóstico de la enfermedad. Esta isquemia miocárdica se explica principalmente por un desequilibrio entre el aporte y la demanda de oxígeno de los cardiomiocitos sometidos en este escenario a un incremento de la tensión parietal, pero también se puede producir por una compresión extrínseca de la arteria coronaria derecha. En cualquier caso, este daño miocárdico puede conllevar también una menor fuerza contráctil del ventrículo derecho, que puede verse finalmente agravado por la aparición de hipotensión sistémica con una disminución del flujo sanguíneo coronario en un ventrículo derecho ya de por sí sobrecargado. Por último, algunos trabajos también sustentan el papel de la respuesta inflamatoria asociada con la embolia de pulmón aguda. Esta inflamación, tanto sistémica como más local a nivel del miocardio del ventrículo derecho, también podría contribuir al desarrollo de una disfunción del ventrículo derecho. Por todo lo anterior, el colapso hemodinámico traduce la situación más avanzada y más grave de la disfunción del ventrículo derecho en el seno de una embolia de pulmón aguda, ya que es la que se asocia a una mayor mortalidad. Y más allá de la afectación hemodinámica, ¿cuál es la afectación pulmonar en la embolia de pulmón?
Pues en primer lugar, la oclusión trombótica sabemos que produce una redistribución del flujo sanguíneo pulmonar, disminuyendo el lecho vascular pulmonar sobre el que se realiza el intercambio gaseoso y que va a originar un trastorno en la relación ventilación-perfusión pulmonar con zonas correctamente ventiladas pero inadecuadamente perfundidas y que explica un incremento del espacio muerto y un posible deterioro del intercambio gaseoso asociado a la embolia de pulmón, en la que característicamente se produce generalmente un descenso muy ligero o ligero de la presión arterial de oxígeno con un incremento de la presión o del gradiente alveolo arterial de oxígeno, lo que traduce en definitiva una situación de ineficiencia ventilatoria. Por ello, ojo en los casos en los que encontremos hipoxemias más severas, ya que nos deben hacer sospechar la existencia de un foramen oval permeable con inversión del gradiente de presión aurícula derecha a aurícula izquierda en el contexto de sobrecarga aguda de las cavidades derechas. Además, secundariamente, por la estimulación de los quimiorreceptores se puede producir una hiperventilación alveolar con una característica presentación con hipocapnia y alcalosis respiratoria secundaria al incremento de la ventilación minuto total. Además, cuando la embolia de pulmón, en formas en las que se presenta con una insuficiencia cardíaca derecha más avanzada, el propio bajo gasto cardíaco asociada a la misma va a ocasionar una peor oxigenación de la sangre venosa mixta, lo que condiciona también un mayor grado de hipoxemia. Por último, en ocasiones la hipoxemia se explica por zonas de sangrado, por zonas de hemorragia alveolar e infarto pulmonar con pleuritis, con derrame pleural, que disminuye la distensibilidad del pulmón y que puede contribuir también a cierto grado de hipoxemia asociado a la embolia de pulmón, que suele ser en cualquier caso muy ligera en ausencia de una enfermedad cardíaca o pulmonar previa. Concluyo así esta primera parte de la lección en la que hemos repasado las principales consecuencias fisiopatológicas de la embolia de pulmón sobre las cavidades derechas, sobre el propio sistema circulatorio pulmonar y sobre el intercambio gaseoso en último término. Paso así a la segunda parte de la lección sobre los factores predisponentes que favorecen, que explican el desarrollo de fenómenos trombóticos venosos, si bien con frecuencia, pues como saben, coexisten varios de forma simultánea. Estos factores protrombóticos pueden estar relacionados o bien con el paciente, en estos casos suelen ser permanentes, como sucede en las trombofilias congénitas, o bien, como sucede en muchas ocasiones, están relacionados con el entorno, como sucede en los casos asociados a cirugías o a la toma de determinados fármacos trombogénicos. Como ven en esta figura, todos estos factores de riesgo estarán relacionados al menos con uno de los mecanismos etiopatogénicos clásicos de la triada de Virchow, que como ya saben son la éstasis venosa, la lesión del endotelio vascular y la hipercoagulabilidad. Podemos clasificar así estos factores predisponentes según su grado de asociación, clasificándolos en factores de riesgo fuertes, que son aquellos factores que más incrementan, lógicamente, el riesgo de presentar un evento tromboembólico venoso, como sucede en los casos asociados a las cirugías mayores, a fracturas en las piernas o a lesiones medulares. También tenemos factores de riesgo que son moderados, cuando el nivel de asociación vemos que es algo inferior, con una odds ratio entre 2 y 9, y en el que incluimos otros factores como son el puerperio, los catéteres venosos centrales o el cáncer. En el caso del cáncer sí que habría que detenerse un poquito más, como me detengo en la lección en la parte teórica. Saben que el cáncer realmente es una enfermedad muy heterogénea, con un riesgo en el caso de la enfermedad tromboembólica venosa, con un riesgo trombótico que es muy variable y que depende pues, del tipo de cáncer, de su localización, del grado de extensión, incluso del tratamiento oncológico asociado empleado para el propio cáncer, ya que de hecho tanto la cirugía oncológica como la quimioterapia para el tratamiento del cáncer mejoran la supervivencia del cáncer, pero suponen también un riesgo trombótico adicional durante el curso de la enfermedad oncológica. Por último, tenemos otros factores de riesgo que consideramos débiles y que incluyen otras condiciones como son los viajes prolongados, la obesidad o las varices. Por otro lado, podemos también evaluar estos factores de riesgo con la perspectiva del riesgo de recurrencia al que se asocian una vez pues, presentado el evento
agudo, pues el riesgo de que vuelva a presentarse un nuevo evento tromboembólico venoso una vez suspendido el tratamiento anticoagulante o durante la anticoagulación. Así, clásicamente la embolia de pulmón se dividía en idiopáticas o provocadas, según si se identificaba o no un factor de riesgo adquirido asociado, y los pacientes se consideraba que tenían un menor riesgo de recurrir a largo plazo cuando presentaban el evento asociado a un factor de riesgo reciente, potencialmente reversible, como por ejemplo en los casos asociados a una cirugía o a un embarazo. Aquí les muestro una figura del Consenso Español de Manejo de la Embolia de Pulmón que se publicó hace 10 años y que por entonces recomendaba decidir el tiempo de extensión de la anticoagulación según esta clasificación que, como ven, era en 4 estratos. De menor a mayor riesgo de recurrencia trombótica, vemos que dividíamos los casos en primer lugar provocados por un factor de riesgo mayor, en segundo lugar provocados los eventos por un factor de riesgo menor, en tercer lugar, los que eran no provocados o lo que denominamos clásicamente como idiopático. Y en último lugar, con un mayor riesgo de recurrencia trombótica, aquellos casos asociados a una enfermedad oncológica, un cáncer no curable. Sin embargo, esta clasificación, que utilizaba términos como provocada e idiopática, se considera ya algo obsoleta por las limitaciones que supone esta categorización en 4 estratos al llevarlo a la práctica. De hecho, es frecuente que los pacientes no se ajusten del todo bien a estas categorías. Además, nos encontramos escenarios en los que resulta especialmente complicado determinar si un factor de riesgo lo debemos considerar transitorio, persistente o una combinación de ambos. Por ejemplo, algunos factores que se consideran clásicamente como transitorios realmente se pueden resolver de una forma incompleta, como sucede en los pacientes con una trombosis asociada a un ictus, que puede dejar el propio ictus secuelas en la movilidad y por lo tanto ser discutible si el factor de riesgo es más transitorio o persistente. En otras ocasiones, los factores de riesgo son realmente variables a lo largo de la vida, como sucede en los casos de trombosis asociadas a un brote de enfermedad inflamatoria intestinal. Además, en los pacientes pueden coexistir factores de riesgo adquiridos transitorios y también factores de riesgo permanentes. De hecho, esto no es nada infrecuente. Y en otras ocasiones pues pueden aparecer o pueden presentarse varios factores de riesgo que consideramos permanentes concomitantemente a un factor de riesgo transitorio, lo cual pues dificulta estas decisiones. Por este motivo, la clasificación actual prefiere realizar esta clasificación en 3 niveles, según el riesgo de presentar las recurrencias trombóticas al suspender la anticoagulación. Los pacientes que van a tener un menor riesgo de recurrencia son los que presentan un factor de riesgo mayor y transitorio o reversible. Por el contrario, los pacientes con cáncer activo, con antecedentes previos de enfermedad tromboembólica venosa o con un síndrome antifosfolípido son los que presentan un riesgo más elevado de recurrencia trombótica. En un escalón de riesgo que consideramos intermedio de recurrencia trombótica, se clasifica a aquellos pacientes que presentan factores de riesgo transitorios o reversibles pero débiles, los que presentan un factor de riesgo que es persistente pero no maligno, y aquellos pacientes en los que no identificamos factores de riesgo claramente asociados al evento tromboembólico venoso. Aquí ven de forma muy sucinta esta modificación en el paradigma que ha conllevado una definición más fina en la clasificación que clásicamente se reducía a los términos de provocada e idiopática, como acabamos de ver. Así pues, podemos concluir que la embolia de pulmón es consecuencia de la interacción de distintos factores predisponentes relacionados con el paciente o con el entorno. Los primeros, los relacionados con el paciente, suelen ser más habitualmente permanentes, mientras que los segundos, los relacionados con el entorno, suelen ser más bien transitorios. Estos factores de riesgo pueden asociarse más o menos, como hemos visto, con la enfermedad tromboembólica venosa, lo que nos permite dividirlos de una forma más o menos simplista en factores de riesgo fuertes, moderados o débiles. Por último, hemos visto que la clasificación de la embolia de pulmón en provocada e idiopática pues presenta varias limitaciones a la hora de su aplicación práctica, por lo que actualmente se prefiere una clasificación de los pacientes en 3 niveles según el riesgo de presentar recurrencias trombóticas al suspender la anticoagulación.
Y nada, ya finalizo. Aquí les dejo algunas de las referencias bibliográficas que recomendamos su lectura para la actual lección. Y bien, muchísimas gracias a todos por su atención y quedo, por supuesto, a su disposición para cualquier duda o aclaración a lo largo de la asignatura. Un saludo a todos.